Y un poco el objetivo de esta conversación es, como el día 22 de noviembre celebramos el Día del Tarotista, pues yo pensé en como entrevistar a personas que para mí han sido muy significativas en mi formación como tarotista y sobre todo por las cosas que han hecho. Y la primera, de verdad que me vino a la mente, fue el tarot como herramienta de solidaridad, porque para mí fue muy interesante esa experiencia que vivimos gracias a ti, un grupo de colaboradoras de Tarotistas Unidos por la Dana, que luego se transformó en Tarotistas Unidos por el Mundo. Entonces, como se trata el Día del Taromante de dignificar nuestra profesión, pues qué mejor manera de hacerlo que apoyando a los demás en un momento tan difícil como fue ese. Entonces por eso pensé que lo primero que tenía que hacer era arrancar contigo. Y afortunadamente, como yo digo, mira, que cuando me planteo hacer algo con el tarot, las cosas fluyen, o sea, no se presentan obstáculos, pues, ¿no? Y te contacté, inmediatamente me dijiste que sí, nos pusimos de acuerdo y aquí estamos. ¿No? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. No, y gracias a ti, porque además me gustó tanto la propuesta, más que por invitarme a mí, por invitar a Tarotistas Unidos por el Mundo. O sea, es que me pareció súper bonito y de alguna manera eh, que el mundo conozca todo el trabajo que hay detrás bueno, y un poco cómo comenzamos y cómo surgió todo esto y hasta dónde hemos llegado hoy día, ¿no? Y me gustó mucho porque no era una entrevista personal, sino una entrevista de algo muy bonito que se ha creado con la comunidad de Tarotistas Unidos. Y así que te agradezco de corazón que hayas comenzado esta serie de entrevistas conmigo, de verdad. No, no, gracias a ti. Bueno, vamos a ahondar un poquito. Yo hice dos o tres preguntas para que la gente conozca un poco más. Y a mí siempre me causa mucha curiosidad eh, preguntarle a mis compañeros cómo llegaron al tarot. O sea, ¿cómo descubriste este camino? Bueno, pues fíjate, te voy a decir, cuando mi hermana y yo éramos muy pequeñas, pero pequeñas, niñas, niñas, que mi hermano todavía no había nacido y mi hermano nació cuando yo tenía 7 años, con lo cual te hablo de hace muchísimo tiempo. Mi madre tenía un tarot que lo tengo yo ahora, y lo tenía en su cajita de madera y antes, claro, había toda esta superstición alrededor del tarot, estoy hablando de hace 40 años, porque aquí donde se creen que soy joven no lo soy. Entonces mi madre tenía un tarot en su cajita de madera, envuelto en su telita de seda morada, que supuestamente solo podía tocar ella. Y mi hermana y yo lo cogíamos para jugar a las cartas. Entonces ahí empezó un poco todo. En mi casa siempre ha habido pues todo tipo de bibliografía relacionada con el mundo esotérico, con las plantas, pues con todo esto un poco así de ocultismo. Entonces, bueno, pues he crecido un poco en este ambiente. No es que mi madre fuese tarotista ni se dedicase a esto, pero sí que tenía como estas inclinaciones, ¿no? Y mis tíos también. Y bueno, pues ha sido como algo muy natural en mi casa. Y bueno, yo luego sí que tuve una época súper tierra, o sea, porque al principio sí que yo iba con mis piedras, que de hecho las conservo, en los bolsillos, para esto, para lo otro, ¿sabes? Pues como amuletos, todas estas cosas, cuando era adolescente. Y luego ya sí que tuve una época como muy tierra, hasta que hace 5 años aproximadamente, en abril de hace 5 años, falleció mi mejor amiga y a los 3 días de fallecer se me apareció en mi habitación. Y yo estaba despierta, porque no es que, ninfa, estabas dormida, no, estaba despierta. Entonces ahí volvió todo. Es como que volvió esa ninfa del pasado que había olvidado por centrarme en lo cotidiano y lo mundano y había olvidado totalmente mi espiritualidad. Y a raíz de ahí empecé de nuevo y le dije a mi marido, quiero aprender a leer las cartas, aparte de potenciar esto que me ha pasado y potenciar mi mediunidad, quiero aprender a leer tarot y quiero meterme en este mundo. Y me dijo, bueno, pues si es lo que te apetece, adelante. Y bueno, no te lo vas a creer, no. Empecé sobre todo con vídeos de María del Mar, Thor, por supuesto, en YouTube.
De hecho, el primer libro que compré de o sea, de tarot, fue el de los arcanos mayores del tarot de María del Mar. O sea, este fue mi primer libro de tarot que compré yo por mí misma. Y ya te digo que fue hace poco tiempo, fue solo hace 5 años. Bueno, yo pienso que para ser realmente tarotista necesitamos una preparación de 5 años. Cuando la gente me dice que, por ejemplo, he tenido alumnos y tal, y el primer año digo, es que esto es como una carrera más que universitaria. O sea, porque no solamente estudiar, es madurar el conocimiento, ¿no? Exacto. Exacto, porque no es solo aprender como papagayos y luego escupir los significados, sino hay que ver un poco más allá, un poco la simbología de esa carta, la espiritualidad, todo lo que tiene que ver, la combinación de las cartas, el trabajo con un consultante, cuando tú identificas lo que te están diciendo las imágenes que estás viendo, que somos lectores de imágenes al fin y al cabo, cuando tú estás identificando y el consultante te dice no, nada que ver, que dices, ostras, es que esto a mí es lo que me enseñaron, no es lo que he leído, vale, pero es que una cosa es la teoría y otra es la práctica, tu propia intuición, y todo esto hay que hacer como un cóctel y entonces ya soltarlo. Entonces, a medida que vamos creciendo y vamos practicando, vamos teniendo como más herramientas dentro de lo que es el propio tarot, con nosotros mismos, que nos conocemos mejor a nosotros mismos y sabemos cómo interpretar eso, y también esa parte de con el otro, ¿no? Esa conexión con el otro, que no solo se trata de algo físico y leer lo que hay en esas imágenes, sino bastante más. Entonces eso lo da la experiencia, por supuesto. Bueno, lo que acabas de comentar me lleva a otra pregunta que tenía más adelante y es, ¿qué diferencia a un tarotista profesional a alguien que tira las cartas? Vale, pues esto es mucho y se ve mucho en, en estos vídeos de TikTok bueno, se ve a gente que sabe leer las cartas, que se sabe muy bien los significados, que probablemente sepa combinar bien las cartas, pero que no tiene como esa psicología y esa experiencia de trabajar con el otro. Entonces, cuando tú tienes un bagaje y esa mochila de aprendizaje que llevas, pues como el loco que lleva ese atillo, ¿no? Que poco a poco se va convirtiendo en algo más grande, ¿no? Aprendes a identificar otras señales que te da la propia persona, sobre todo si lo haces de forma presencial o incluso si lo haces telefónicamente, ya los tonos de voz, las pausas, todas esas cosas te dan a entender y te llevan a una lectura como más profunda y ya vas por dónde va el consultante y por dónde va la lectura. Entonces hay que tener como un poco de psicología también. El otro día, no recuerdo con quién lo hablaba, pero los tarotistas somos psicólogos con cartas. Entonces, no es solo identificar lo que las imágenes tienen para decirnos, sino muchas más señales y obviamente esto lo da, como decíamos antes, la experiencia. Y eres de las personas que piensa que para ser tarotista solamente hace falta tener un don. No, 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 no. Yo no pienso en esto ni y lo extrapolo a la mediunidad. Para nada. Yo no creo que venga alguien tocado por Dios, llámalo X, una energía superior, el universo, una varita mágica de la hada madrina, que sean los elegidos y que haya como gurús y maestros que solo ellos tienen el poder de la verdad y el poder supremo sobre el tarot, las cartas y las consultas. No. Yo creo que esto es algo que como yo, aunque, bueno, yo he vivido un tipo de experiencias espirituales a lo largo de la vida y luego tuve un parón y volví y solo llevo 5 años en esto y lo que hay que hacer es estudiar, estudiar, estudiar y practicar, 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 practicar. O sea, esto es cuestión de estudio, de saber también con quién estudiar, de tocar distintos maestros para poder complementar las enseñanzas que nos dan unos y otros y luego hacerlo a ti, hacer tu propio método y empezar a practicarlo con los demás. Y una vez que tú ya tienes bien asentado tu propio método y que ya tienes esa psicología y esa visión, ese lenguaje corporal que tenemos o esa capacidad de leer a tu consultante,
y complementarlo con las cartas, entonces ya... eh, pero vamos, que esto es de todo el mundo, no hay seres elevados aquí por encima de nadie. Y ya para cerrar esta parte de la entrevista, lo que es la parte un poco de tu visión del tarot, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere iniciarse a estudiar el tarot? Pues lo que decía antes un poco, ¿no? Siempre que vaya a estudiar con alguien, que se informe bien sobre ese profesor, ese maestro. Importante para mí personalmente que sea un maestro y no un profesor. Y la diferencia está en que el maestro te va a acompañar después de tu aprendizaje y va a estar pendiente de ti o te va a querer ayudar y el profesor simplemente te va a escupir un temario, punto pelota, y en mis horas libres a mí no me molestes y si tienes dudas le preguntas a un compañero. O sea, es muy importante con quién vamos a aprender. Y luego aprender de distintas escuelas, aprender distintos, por ejemplo, ver el Marsella y el Rider. Yo empezaría por Rider, que es lo más sencillo, pero también ver las diferencias para ver qué es lo que más resuena contigo. Y esto, beber de distintas fuentes, no centrarte, no dejarte solo en uno, sin aturullarte, porque claro, cada uno tendrá su metodología, hay personas que los significados también pueden variar, pero de todo eso, hacer tu propio método. Bueno, creo que estamos en completa sintonía. Yo creo que para mí es importante, como recapitulando un poco lo que has dicho, que sí, que no hace falta tener un don, sino cultivar un poco la intuición, y la intuición solo la desarrollas en contacto con las cartas y con el estudio. Entonces, estudiar la carta y conectarte con lo que esa carta transmite. No sé si es verdad que yo a veces le digo a las personas, una cosa es leer el tarot de librito y otra cosa es ir un paso más allá, que es ya cuando las cartas te hablan a ti y te dan un mensaje. Exacto. O sea, por ejemplo, una carta como el 3 de copas, que es una carta de celebración, a lo mejor a ti te puede llegar un momento de decir que pues, tienes que tener cuidado con lo que tomas, ¿ok? O con lo que bebes. O sea, como te digo, ya es un nivel como, que digo, como de conciencia un poquito más elevado. Totalmente de acuerdo contigo. Si me permites, eh, ahora que estás diciendo esto y es muy a colación con lo que hablas de conectar con la carta, la primera profesora con la que yo estudié era una chica cubana que ya no se dedica a esto, ¿vale? Eh, Anabel Lou Blanc, ¿vale? Eh, y ella no nos dio un PDF con significados. Ella nunca nos dictó sus significados ni significados de nada. Nos hacía trabajar con las cartas, una por una. Cada semana trabajábamos 2, 3 cartas. Entonces te decía, mira la carta, medita sobre ella, fíjate todos los detalles, qué es lo que más ha llamado tu atención de todo lo que hay en la carta, si hay algún color que te resalte por encima de los demás. Escribe 4 cosas, 4 cositas que creas que puede significar esa carta después del estudio concienzudo de la misma. Escribe 4 cositas que darías como consejo y escribe 4 cosas negativas que ves en esa carta. Entonces, claro, mi visión de los significados de las cartas puede variar muchísimo con muchísima gente. ¿Por qué? Porque como aprendí a leerlo, como a mí me fluyó estudiando la carta por mí misma, es como esa conexión es como mucho más profunda, porque antes de leer un libro de tarot, yo me metí dentro de la carta y vi todo lo que había, hablé con los personajes y saqué mis propios apuntes y mi propio trabajo sobre cada carta. Y me parece que es una forma muy chula de empezar. Es que es una manera de hacer tuya la carta y Exacto. crear un conocimiento realmente significativo. Entonces ahí no se te olvida nunca, porque de repente hay personas que a mí me comentan, es que a mí se me olvidó el significado de esa carta. Claro, se te olvida porque no la has integrado. Cuando tú integras Exacto. algo, es como las recetas de cocina. O sea, cuando ya tú haces una cosa, una, dos, tres veces, eso no te hace falta, más lo haces al ojo por ciento, todo, y te sale fantástico. Pues un poco el tarot es eso, por eso es que es importantísima la práctica
y el estudio. Yo creo que hay que ser muy riguroso con el estudio porque luego vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros. Tú dijiste hace rato que terminamos siendo una especie de terapeuta. Y entonces hay momentos en los Exacto. cuales las personas te dicen, es que yo hice esto porque tú me lo dijiste. Y yo, no, no, yo nunca te digo. Yo creo que ninguno decimos haz tal cosa o toma tal decisión. Orientamos. Esta es la información que te llega. Entonces, por eso es que es muy importante asumir la responsabilidad de lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Bueno, Exacto. Muy bien, sí, fantástico. sí. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema, ¿ok? Y cuéntanos un poco, por ahí nos pusieron en el chat, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla a través del chat. ¿Cómo surgió la idea de primero de Tarotistas Unidos por la Dana y luego Unidos por el Mundo? Pues fíjate, mira, yo no suelo ver noticias porque me afecta mucho y soy bastante sensible con respecto a las dolencias del mundo, por así decir, y me lo llevo luego a la cama y no descanso y sufro, ¿no? Entonces me manda un mensaje mi tío que vive en Villajoyosa, al lado de Alicante, ¿vale? Al lado de Benidorm. Me dice, ¿te has enterado de lo de las inundaciones? Digo, no. Dice, hay gente subida por los tejados, no sé qué. Digo, pero ahí estás bien. Dice, sí, sí, es en Valencia. Y dije, madre mía, qué horror, no he visto nada. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a mandarle mensajes a gente conocida mía en Valencia. Oye, ¿estáis todos bien? Me han contado esto. Bueno, cada uno me contaba cómo lo habían Clara, que vivido. además tú no vives en Valencia, ¿El qué, que perdona? tú no vives, que hay que aclarar que tú no vives en Valencia. Yo no vivo en Valencia, yo vivo en Burgos, en el norte de España. Pero de pequeña he vivido mucho tiempo en Villajoyosa y tengo familia allí en Alicante, ¿no? Y luego tengo bastantes amigos en Valencia porque parte de mi familia vivía en Valencia y yo veraneaba allí. Y luego aparte yo antes era militar y tengo muchos amigos militares que están destinados allí. Entonces, claro, yo empecé a mandar mensajes, oye, ¿estáis todos bien? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Qué, podéis ir a casa, ¿sabes? Todo esto. Y entre estos amigos, pues estaba Loli Esteban, ¿vale? Compañera de tarotista. Y le mando un mensaje, oye, Loli, ¿cómo te ha afectado esto? ¿Estáis todos bien en casa, tal, la escuela? ¿Cómo? Porque ella tiene escuela a pie de calle. Y me dijo, esto es horroroso, a mí personalmente no me ha tocado, pero tengo gente cercana que le ha tocado, la gente lo ha perdido todo, es horrible. Claro, yo no me podía hacer una idea de la magnitud de la catástrofe porque no veo noticias. Entonces, claro, empecé a ver las noticias y tal. Y le dije a Loli, oye, ¿te parece, quieres que hagamos un directo de tarot? E intentamos recaudar algo de dinero o hacemos una rifa o algo, yo pongo, yo qué sé, mi oráculo, o hacemos algo y hacemos un directo para ver si sacamos algo de dinero. Dice, ostras, pues sí, no mira que ella no es de hacer directos, que no le gusta hacer directos con lecturas. Pues sí, es buena idea, no te diría que no. Digo, ostras, pues mira, se lo podemos decir a Gaynor, que aunque no está en Valencia, está en Alicante, está en Benidorm. Digo, y seguro, seguro que quiere ayudar porque ella es muy así, ¿no? Ostras, y si le decimos a Alex que también está aquí en Valencia, venga, vale. Oye, venga, pues voy a hacer un grupo, ¿vale? Pues hacemos el grupo. Oye, y Marcelo dijo que justo estaba hablando con Marcelo, me dice Alex, estaba hablando con Marcelo y me ha dicho que podíamos hacer algo. Y entonces nos juntamos. Hicimos el grupo de WhatsApp y empezamos, oye, pues podemos hacer esto, lo del directo. En principio íbamos a ser nosotros. Y digo, ¿y cómo lo publicitamos? ¿En qué perfil? Dice Alex, no, mira, vamos a hacer un Instagram. Hacemos el Instagram y empezamos como de cero. Y, y empezamos a publicitar esto. Y claro, aquello empezó a mover tanta gente y se volcó tanta gente que tuvimos que organizarnos, pero bien, porque ya no era un directo entre cinco amigos que iban a sacar algo de dinero para ayudar, sino que empezó a haber un aluvión. Yo te digo que llegué a meter 200 personas en el grupo de WhatsApp. 200 personas, 200 tarotistas, tanto profesionales como principiantes, porque ahí cogimos a todo el mundo. Da igual que no sepas, da igual. Hay que ayudar a la gente que lo necesita. Entonces, claro, tuvimos que organizar a 200 personas.
Tuvimos que, ya no era un día, fueron 2 meses recaudando. Cada fin de semana había un directo o distintos días, no eran 3 días de directo. Y Sí, ya no sí. solo los tarotistas ofrecieron, porque nosotros dijimos, hostia, pues hacemos una rifa, cada uno que además, esto tiene chicha, cada uno que aporte algo de nosotros 5. Y así llama más la atención porque aparte de la lectura, si donan más, se pueden llevar un regalo. Oye, ¿y tú qué donas, Marcelo? Oye, pues yo un curso de Lenormand. Loli, pues yo uno de tarot. Gaynor, pues yo uno de mediunidad. Eh, Alex, pues... Y yo digo, joder, todo el mundo aquí, perdón, eh, aportando cursos y yo no tengo cursos, no voy a decir una lectura de tarot. Dije, pues venga, un curso de Chancasting. Yo doné un curso que no había preparado, o sea, que no tenía. Que yo preparé el curso de Chancasting y empecé a dar clases a raíz de esto. O sea, que yo no había dado clases nunca y anuncié que yo regalaba un curso de Chancasting. O sea, entonces, claro, fue súper fuerte y súper bonito cómo se volcó la comunidad de tarotistas, porque no solo iban a aportar sus horas de lecturas gratuitas en directo, sino que aparte aportaron cada uno un regalo. Y hubo, ¿cuántos? 180 regalos. 180 regalos que la gente podía, solo por donar 5 euros, podía ganar, aparte de tener una lectura en directo gratuita por un tarotista profesional, que hasta, bueno, es que vino desde el aprendiz hasta María del Mar Tort, estuvo con nosotros también. Sí, sí. Y, y fue alucinante, fue alucinante. Y entonces dijimos, esto hay que hacerlo más grande. Tenemos que esta comunidad, ya que se ha creado, que sea no tarotistas unidos por la Dana, sino tarotistas unidos por el mundo y siempre que haya algún tipo de catástrofe, poder reunirnos y ayudar a la gente que lo necesita. Y así fue. Fíjate, de un mensaje de Loli, ¿qué tal estás? A 200 personas trabajando al unísono. Sí, fue una experiencia increíble. Yo, bueno, también colaboré y de verdad que todo lo que fue la organización fue una pasada de trabajo. O sea, fue realmente de envergadura. Y creo que en el fondo, a todos, tanto las personas que participaron como tarotistas, como los que estuvieron viendo los directos, pues creó un sentimiento y una energía que de alguna manera se transformó, pues, ¿no? Como que dentro de tanto horror hubo esa luz entre todas y todos. ¿Y qué aprendiste de esta experiencia? O bueno, en general del equipo, porque bueno, tú vienes representando un equipo, pero ¿ok? En nivel grupal o individual, ¿qué te dejó esta experiencia? A ver, a mí lo primero, el, como organización, el trabajo que conlleva llevar a tanta gente y controlar tanto y organizar un evento de envergadura, porque bueno, yo había creado algún evento online de cartomancia y algo de experiencia en ese sentido tenía, pero claro, había estado organizando a 9 personas, no a 200. Entonces, mucho trabajo, ¿vale? Trabajo que sarna con gusto no pica, porque siempre que se hace desde el corazón y de forma altruista para ayudar al que lo necesita, pues es que es algo súper bonito. El agradecimiento, en cierto modo. Claro, a ver, esto es otra cosa. Agradecimiento por parte de la gente, después, a posteriori, no nos llegó. ¿Por qué? Porque nosotros donamos todo a una ONG que son Bombers Vermont, que ellos son los que luego, con ese dinero, compraron electrodomésticos, lo que necesitase la gente fuese, que además recaudamos 8.000 euros. Es que recaudamos 8.000 euros. Es que fue alucinante. O sea, la solidaridad, el que da igual de dónde seas, porque nos estuvo ayudando, por eso dijimos Tarotistas Unidos por el Mundo, porque se unió gente desde Italia hasta Argentina. O sea, no solo fue España. Se unió gente de la comunidad del tarot de todas partes del mundo, incluso gente que no conocía el castellano, que fue complicado y que aún estuvieron ahí. O sea, el, el vínculo tan bonito que movió el tarot
en solidaridad por el pueblo de Valencia. Fue una experiencia, ya solo eso, maravillosa, pero maravillosa. Yo esto es lo que me quedo, ¿no? El calor humano y que todavía seguimos con esta comunidad. Sí que es cierto que, bueno, pues la gente se va saliendo de grupos, tal, de 200, pues ahora habrá 125, me da igual, o 150, pero ese calor entre compañeros quedaba igual que incluso tú fíjate, que yo me enrollo con las persianas, ya me perdonarás. Había compañeros dentro del grupo que no nos llevábamos bien entre nosotros porque habíamos tenido rencillas y dejamos las rencillas a un lado para luchar al unísono por sacar dinero para ayudar a Valencia. O sea, eso ya es mucho, ¿eh? Bueno, yo creo que es una manera de superponer lo humano e irse más a lo espiritual. Y yo creo que en el fondo dices una cifra de dinero, pero también creo que la energía que ahí se puso, pues yo creo que igualmente terminó también por tener una acción como sanadora a todo el horror que estaba pasando. Pues porque digamos que del horror hubo una iniciativa que trajo luz y esperanza para muchas personas. Pues entonces es como una manera como de amainar, pues, ¿no? Tanto horror, pues, ¿no? Y Exacto. para algo, alguna anécdota de esa experiencia, porque claro, no solamente hubo por la Dana, ¿ok? Después hubo otros maratones, ¿no? Que, Sí, bueno, hasta ahora llevamos tres campañas, ¿vale? La más fuerte y que fue el inicio de todo esto fue la de la Dana, que también fue la más potente en cuestión de trabajo, de voluntariado y de donaciones. Posteriormente hubo unas inundaciones en Bahía Blanca, en Argentina, y como avanzadilla, Marcelo Duraes con su escuela Universo Ignis y Banamari Banchik empezaron la campaña porque a nosotros nos pilló justo en el Congreso de Tarot de Barcelona. Entonces, claro, nosotros no podíamos en ese momento porque éramos ponentes, el resto de compañeros, bueno, Alex y yo éramos ponentes en el Congreso y Loli y Gaynor eran visitantes, ¿no? Entonces, en ese momento no pudimos comenzar la campaña, pero la comenzó Marcelo en representación de Tarotistas Unidos en colaboración con su propia escuela, ¿no? Y luego ya una vez que terminó el Congreso de Tarot, pues ya nos pusimos manos a la obra y todo esto fue a una ONG de allí de Argentina. Sí que es cierto que vimos como menguada esta hermandad. Y te digo por qué. Porque tarotistas donaban su esfuerzo y su trabajo en directo, tarotistas donaban sus premios para luego la rifa, el sorteo de fin de campaña, y los tarotistas, nosotros mismos, donábamos dinero. O sea, es que éramos los tres cuerpos, ¿no? O sea, el trabajo en directo, el premio, el fruto de todo esto para el sorteo y nuestro propio dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tampoco hacía mucho relativamente de lo de la Dana y era como, otra vez estáis pidiendo dinero la gente, los que no son profesionales del tarot, otra vez estáis pidiendo dinero. Pero bueno, ¿y los gobiernos qué hacen? Hay enfado con esto, porque luego sucedió con los incendios horribles y devastadores que hemos sufrido en España este verano, que también hicimos una campaña. Hemos visto decaer mucho el ánimo del pueblo por volcarse a ayudar económicamente, porque hay enfado colectivo con los gobiernos que no toman precauciones suficientes para que esto no suceda y que incluso muchas veces todas estas catástrofes son provocadas de alguna manera por los propios gobiernos en beneficio propio para luego poder utilizar los suelos. Entonces, claro, esto es una gran controversia que crea con respecto a la población a la hora de rascarse el bolsillo. Y nos hemos visto con esta problemática en las dos siguientes campañas. Entonces hemos sido nosotros mismos, la propia comunidad de tarotistas, los que hemos hecho todo el trabajo. Hemos donado trabajo, hemos donado premios y hemos donado dinero. Obviamente, con esto se ha visto mermada la cantidad que hemos podido donar a las ONGs. bueno, gajes del oficio. Y como yo digo también, eh,
solo se equivocan los que hacen. Si no hubiesen hecho nada, entonces, pero es una manera, yo creo que siempre hay que hacer las cosas desde el corazón y bueno, que tengan el efecto que tengan que tener. En su momento ha funcionado y puede ser que más adelante siga funcionando, pues, ¿no? Y eh, a mí me pareció muy importante, como dije en un principio, este tipo de acción social vinculada con el tarot, porque una de las cosas que yo me planteo es que cuando vamos, tenía una pregunta por ahí que después se me olvidó, que es cuando uno dice que, no sé si te pasa a ti, cuando uno dice que uno se dedica al tarot, pues claro, no todo el mundo te ve bien, ¿ok? Todavía hay mucho que hacer en ese sentido, pues, ¿no? Y como que tienden a menospreciar el oficio, a ridiculizarlo, banalizarlo y este tipo de cosas, pues como creo que de alguna manera nos da un sentido de que, bueno, somos también, o sea, todos somos personas como cualquiera, ¿ok? Que nos hemos dedicado a estudiar y a practicar, pero que al mismo tiempo tenemos una acción y colaboramos con las personas indistintamente de que tengamos un fin económico, pues, ¿no? Entonces, ¿crees que de alguna manera este tipo de acciones contribuyen a dignificar nuestra profesión? Pues pienso que sí, porque nosotros tenemos la lacra de los típicos charlatanes que ha habido durante toda la vida y la profesión de tarotista está muy mal vista de cara al panorama general, ¿no? Entonces, y de hecho, nosotros mismos vimos trabas, ojo, a la hora de nosotros donar, o sea, en la primera campaña de la Dana, con la propia ONG a la que le íbamos a donar el dinero. El presidente, por supuesto, fue majísimo, de hecho sigo teniendo contacto con él y es una bellísima persona, pero sí que cierta parte de la organización es como que nos tapaba la de redes sociales, ¿vale? La parte de eh, que se dedicaba a esto, a mostrar al mundo lo que hace esta ONG. Yo me daba cuenta de que en sus stories y en sus publicaciones ponía todas las organizaciones o las personas que habían donado dinero y de qué manera y daban las gracias y a nosotros no. Todo el trabajo que estábamos haciendo, todo. Y yo, claro, tuve una conversación con el presidente y con la tesorera y todo esto. Y de hecho, me tuve que identificar un poco para que creyesen realmente lo que estábamos haciendo porque pensaban que estábamos utilizando su logo y su trabajo para beneficiarnos nosotros. Lo que creían es que nosotros éramos charlatanes y nos íbamos a quedar con el dinero. Entonces, claro, esto me costó mucho. Yo me tuve que identificar porque, bueno, yo ya no soy militar, pero yo sigo trabajando en defensa, trabajo en un laboratorio, en una farmacia, en un acuartelamiento y tuve que identificarme como persona honrada, ¿sabes? O sea, en plan de, a ver, estamos 200 personas trabajando día y noche para donaros dinero. Y claro, obviamente nosotros queremos que llegue al pueblo, pero también no es que queramos un reconocimiento, pero sí queremos que de alguna manera la gente que está donando sepa a ciencia cierta que ese dinero va a vosotros. Es que lo tenéis que justificar de alguna manera para que ellos vean que todo es limpio y que no hay ninguna trampa y que ese dinero que ellos están donando realmente va a ir a vosotros. Entonces, ¿cómo no vais a poner algo en redes sociales para que ellos tengan constancia de que su dinero está yendo donde realmente estamos diciendo que va? Entonces, mm, esta problemática viene un poco a colación con lo que tú decías. Sí que sirve para dignificar, porque me he encontrado gente en redes, en comentarios, yo queriendo ayudar en cuestiones de estas, de decir, mira, pertenezco a Tarotistas Unidos por el Mundo, somos una organización, nos gustaría ayudar, de qué manera podemos, si hay algún número de cuenta al que podamos, porque hacemos esto. Y en la Dana hicimos esto. ¿Ah, sí? Pues yo no te he visto en ningún grupo de WhatsApp en lo que digo, mira, toma, enlace del Instagram, toma, fotos de la transferencia bancaria a Bombers Permont, toma, 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 toma. Digo, a ver, ay, muchas gracias por vuestra labor. Entonces sí, pero de primeras, farsantes. Es complicado, ¿eh?
es complicado. Entonces, nos está costando, de alguna manera, dignificar, pero cuando das pruebas fehacientes, entonces sí que llega ese reconocimiento de alguna manera de, ostras, pues es que no todos son iguales, ¿no? O sea, vamos a cambiar el chip de lo que es un tarotista, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también el celebrar este día, el 22 de noviembre, se trata no solamente de salir del armario, porque salir y mostrarnos bueno, nuestra pasión, como dijiste tú en un principio, sino de también que la gente conozca que realmente el tarot es una herramienta de comunicación con quien tú lo quieras llamar. A mí me pasa mucho que la gente me dice, ¿qué? ¿Te metiste a brujo? Entonces, bueno, pero brujo en un sentido peyorativo. Y digo, bueno, si tú lo quieres Ya, sí, llamar sí. así, sí, yo no tengo ningún inconveniente. Sí creo también, Ninfa, que es importante tener cierto grado de madurez. Y creo que en nuestro caso, la madurez también te lo da la edad y la experiencia de vida. Y por eso también puedes asumir muchos retos y muchas interpretaciones y este tipo de coyunturas porque tienes una madurez y una experiencia de vida que te ayuda a dar una solución efectiva y no atacar a la persona, porque de alguna manera entiendes su desconocimiento. O sea, no te hacen ese comentario porque te quieran herir, sino porque, bueno, no conocen lo que tú haces. Entonces, pues tenemos que, como que en estos días yo me contrataron para un evento y la gente no quería que yo le leyera las cartas. Digo, bueno, ya que en la montaña no va Mahoma, vamos a la montaña. Y yo fui a las personas y le decía, saca una carta, no sé qué. Y claro, cuando tú le dabas la interpretación, decían, ¿y tú cómo sabes eso? Y tú dices, y decía, pero es que tenemos que estar demostrando lo que nosotros sabemos hacer. Pero bueno, yo creo que es así y creo que lo hacemos bien. Y yo estoy muy contento de contar con gente como tú y como todo el equipo que trabajó en esa maravillosa experiencia de tarotistas unidos por la Danes por el mundo, porque el trabajo, yo estuve en ese grupo y decía, "Oh, qué horror moderar este grupo, y yo sí puedo, y yo no puedo, y pongo esta hora y pongo la otra. Entonces es un ejercicio Es de complicado, sí. madurez. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, yo creo que las personas que están aquí, yo siempre le digo a la gente, es muy importante el trabajo que hacemos, sobre todo lo que damos la cara en redes y tal, porque de lo que nosotros mostramos y decimos, pues van a juzgar a todo un grupo. Y no es justo que porque alguna que otra persona se le vaya un poquito la pinza, pues nos metan a todos en ese mismo saco, pues, ¿no? Porque como te digo, Exacto. ustedes hicieron este trabajo que aportó una gran ayuda a tanta gente, pues también hay gente que de su manera también apoya a otra, pues, ¿no? Pero bueno, si quieres, bueno, ya, el tiempo se me ha pasado volando porque yo dije, bueno, como 45 minutos, ya llevamos 42. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí estaba Marcelo. Marcelo, muchas gracias por conectarte, que sé que está súper liado. No, y que Buenas noches. está malito Marcelo. Se ha pillado un constipado. El pobre Vana y él fueron al Congreso de Tarot de Argentina y volvieron los dos constipados. Digo, eso por dormir con el culo al aire. Nada Pobrecito. más. Desde aquí un besito, chicos, y que os mejoréis. Y bueno, y los esperamos aquí en Barcelona en marzo. Espero que puedan venir y conocernos todos. Bueno, tú conoces a Marcelo físicamente, yo no. Y que me No, encantaría que podamos compartir. Y la experiencia en Barcelona fue estupenda y se las recomiendo a todas y todos. Muchas gracias también bueno, a María del Mar, que ha sido tu maestra, ¿no? También, ¿no? Y que nos sí, ayudó. realmente, o sea, cursos de tarot con María del Mar hice uno de la tirada a la lectura Mariló, pero, o sea, yo no soy la típica de la escuela que hace todos los cursos y lleva años ahí, no. O sea, yo he sido más autodidacta siempre. Sí que es cierto que he hecho cursos, obviamente, con distintos maestros, pero siempre he tirado mucho de libros y de vídeos y, bueno, Ah, pues esto, un poco a mí me autodidacta. Y pasó. bueno, he de decir que no recuerdo ahora el nombre de la página, pero yo cuando empezaba, que lo hacía por WhatsApp,
Cuando dudaba, tiraba mucho de una página web que se basa en los significados y en los libros de Razón Salas. Entonces mis interpretaciones tienen muchísimo de Razón Salas, mucho, mucho. Así que desde aquí también agradecerle a Razón Salas, que en persona se lo dije, digo, no lo sabes, pero ha sido mi maestra, en cierto modo, ¿sabes? Sí, yo Sí, creo sí. que hay que buscarse diferentes enfoques. A mí me pasó que, bueno, por eso ya es mi historia, que yo empecé con el libro de Jodorowsky, de la vida del tarot, Ah, fíjate. y el tarot de Marsella, y autodidacta. Pero llegó un momento en que no pude más. Yo dije, "Mira, no, yo necesito una Una profesora, un estructura. maestro que me enseñe, gente para compartir". Además no lo quería online, lo quería presencial. Y bueno, hice el curso aquí en Valencia, en Bindi, pero yo llegué con mi tarot de Marsella y me dijeron, no, 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 ese no, cómprate el de Ryder. Bueno, compré el de Ryder y bueno, de verdad, como te digo, después conocí a María del Mar, he conocido a muchísima gente fantástica como a ti, como a Loli, como a Gaylord. Bueno, es que de verdad que para mí el tarot no solamente, como en tu caso, ha sido una pasión y una herramienta de autoconocimiento, sino que ahora para mí es una forma de vida. O sea, para mí está totalmente integrado en mi vida, en mi casa, con mis hijos. Es una cosa que no sé, que llegó y me cambió. Pero bueno, esa es mi historia. ¿No? No, sí, 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 totalmente, Y totalmente. como Se tú también he convierte. conocido el lado bueno y el lado no tan bueno, ¿ok? Pero los buenos somos más. Y por eso Hombre, también pues sí, yo estoy muy dedicado ahorita a crear comunidad, porque creo que en la unión está la fuerza. Yo no considero que ninguno sea competencia de nadie. O sea, todos somos una misma comunidad, tenemos que apoyarnos, porque tú tienes tu estilo, yo tengo el mío, tú haces tus proyectos, yo hago los míos, y no tenemos por qué tener, creo yo, rivalidades, y por eso es importante la solidaridad, y apoyarnos y estar juntos en todo momento. Y si alguien tiene cualquier cosa, bueno, como te digo, yo conocí a Marcelo que está en Argentina, y es que ya ni me acuerdo cómo lo conocí. Y nos hemos hecho no solamente compañeros de tarot, sino hasta amigos, pues, ¿no? Nos llamamos y tal. exacto, Entonces tú dices, bueno, una gente que tú nunca la has visto, ¿ok? Y que sientes que es parte como tu familia, pues, o tus amigos, pues, ¿no? Entonces es muy totalmente. importante eso. Y como digo, bueno, si estamos de alguna manera trabajando la parte espiritual, pues digamos que tenemos que elevarnos un poquito, ¿no? Pero bueno, Pues sí, porque somos seres espirituales viviendo, como se dice, una experiencia terrenal, pero, jolines, ya que estamos metidos en este mundo espiritual, tenemos que dar ejemplo, ¿no? O sea, no podemos estar predicando algo que no practicamos, ¿no? Y entonces y yo creo que aquí, Tarotistas Unidos por el Mundo, fue un claro ejemplo de que o sea, si queremos, nos podemos unir y dejar a un lado, pues, rencillas, envidias, estas cosas que a veces surgen, porque bueno, pues porque hay ocasiones en que hay lucha de egos o lo que fuera, ¿no? Pero al final yo creo que lo que es la humanidad propia, intrínseca de cada uno, sale y, y fíjate qué bonito, qué comunidad tan bonita que se formó, ¿no? claro. Y que seguirá, porque eso está allí. O sea, yo creo que lo que se creó está allí, como tú dices, hay un grupo, hay gente, y que sabemos que a la hora que cualquiera necesite, pues está, ¿no? Y que eso es lo importante. Bueno, para cerrar, ¿cuál sería como tu mensaje? O sea, vamos a cerrar con el mensaje de qué significaría, a partir de esta experiencia para ti, el tarot y la solidaridad. Pues un poco, es que es lo que venimos diciendo durante toda la entrevista, ¿no? Que yo creo que ya somos un poco solidarios siendo tarotistas en sí, porque aparte de que tengamos un reporte económico por nuestro trabajo, pero de alguna manera somos seres empáticos y nos ponemos un poco en el lugar de la otra persona, estudiamos, como decíamos antes, a esta persona e intentamos ayudar a esa persona. O sea, podríamos tirar cuatro cartas, decirle tres chorradas y ser como estos charlatanes, pero realmente el que vive esta experiencia de forma espiritual y el que realmente cree en lo que está haciendo,
puede hacerse de alguna manera solidario con el otro, ¿no? Está como, ostras, es que esta persona tiene una situación que es complicada, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para poder ayudarle a que vea la luz y pueda elegir un camino que sea lo más beneficioso posible para él. O sea, que ya solo con nuestro propio trabajo estamos de alguna manera ejerciendo esta solidaridad, ¿no? Sí que es cierto que no se hace de forma altruista porque tenemos bueno, pues esta remuneración, ¿no? Pero bueno, también nuestro tiempo, nuestro estudio, nuestras cartas, todo requiere de un gasto, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que cobrar por esto. Y, y yo creo eso, que las comunidades y todo puede ser un poco en todos los ámbitos, o sea, a nosotros nos toca porque somos tarotistas, ¿no? Pero es como que cuando surge algo de estas características, de esta envergadura, al final vale es la propia humanidad de cada uno y nos vamos a tender la mano y nos vamos a ayudar y vamos a intentar salir a flote juntos y eso es súper bonito. Y que el tarot nos una, que yo esto lo digo mucho, porque es un dicho que decíamos en montaña, yo era militar de montaña, y allí es un lema del ejército en montaña que dice la montaña nos une. Y es cierto, porque hay una cierta solidaridad entre montañeros y pues aquí es igual, el tarot nos une y nos une para cosas súper bonitas. Entonces, no sé si he respondido un poco tu Sí, pregunta, pero para... No puedes ser tarotista si no tienes vocación de servicio. Si total, si no tienes, porque tú dices, bueno, sí es verdad, uno recibe en la mayoría de los casos, un aporte económico por tu trabajo, pero es que también es tu esfuerzo, ¿ok? Y no recibir un reconocimiento económico es menospreciarte a ti mismo también, ¿no? Es como decir, bueno, exacto. tu trabajo no vale. Pero yo creo que las personas que yo conozco, no lo hacemos solamente por el dinero, sino porque a mí me ha pasado que de repente es una lectura de tantos minutos y yo siento que la persona necesita más información porque no has podido, es como un psicólogo, o sea, como tú dices en un principio, al final estamos ayudando, o sea, nos ayudamos mutuamente porque también la persona de alguna manera también nos aporta a nosotros. Entonces, yo no soy, yo, por lo menos en mi caso, yo no puedo estar con el móvil, con un cronómetro y decir, mira, se te acabó el tiempo. Si quieres más, bueno, yo no lo hago así, también porque por mi profesión, pues yo he sido toda mi vida maestro. ¿Ok? Entonces son carreras, son oficios que requieren de querer a la gente. Yo me acuerdo que yo cuando entrevistaba a profesores para que trabajaran conmigo, yo les preguntaba dos cosas. O sea, que para mí habían dos cosas que no tenían precio. O sea, era uno, que le gustaran los niños y dos, que tuviesen dominio de grupo. Porque yo decía, si no te gustan los niños, tengas el currículum que tengas, pues no vas a ser un buen profesor. Entonces, igual aquí, si nosotros no somos empáticos y solidarios, no vamos a ser un buen tarotista. ¿Ok? Entonces, para Exacto. mí es importantísimo la solidaridad, querer a la gente y de alguna manera tú conectarte con esa persona para también sacar lo mejor de ella, ¿no? Que el tarot sea una herramienta para que ella se descubra también, pues, ¿no? Pero bueno, Exacto. si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están por aquí por el chat, por ahí estaba Gaylord, que te está alabando porque dice que estás muy guapa. Ok. Besitos, chicas. Bueno, gracias también a ustedes. Bueno, es verdad que, bueno, como conozco más a Ninfa, pues la invité, pero estoy abierto a entrevistar a cualquiera a las que quieran. ¿Ok? Este, pero bueno, si hay alguna pregunta, yo voy a atreverme a sacar una carta. ¿Ok? Venga, dale. Vamos a ver, un mensaje para... Voy a sacar nada más como... Mira, aquí está, mira, el sol. Mira, justo el sol. Ese es el Jodorowsky precisamente, ¿no? Sí, yo tengo ese problema. No, no es problema alguno. A mí me encanta. Además, no sé, es que me encanta el Marsella y sobre todo el de Jodorowsky porque es que los colores... a mí me encanta mucho la parte visual. Soy muy visual
Me encanta, he trabajado mucho lo que es la parte de arte y tarot y mientras más estudio y más veo las cartas, pues como más relaciono, pues, ¿no? Yo voy a un museo, me compro un libro y inmediatamente lo conecto, pues, ¿no? El de Jodorowsky es que me encanta. ¿Sí? Lo pinto, veo las cartas, bueno, aquí en el fondo, no sé si se ve, tengo Sí, algún... lo he visto, sí. Mi cuarto, Cuando has dicho, lo tengo muy integrado en mi casa con mi familia y se me han ido los ojos justo al mundo. entonces, no sé, en mi cuarto, arriba de mi cama, también tengo tres grandes y los voy rotando. ¿Ok? Y digo, bueno, es que tenías una manera de tú integrar el mensaje de esas cartas en tu vida, bueno, y que te acompañen. Bueno, voy a sacar una carta Venga, dale. como mensaje para el día de hoy. Me va a ser el ermitaño. ¿Ok? Me encanta, es mi carta favorita del tarot. Indica la luna. Pero bueno, creo que el mensaje de hoy, por lo menos para mí con el ermitaño, es una frase que a mí me encanta, es mi lema, y es que no importa cuánta oscuridad te rodee, tú eres tu propia antorcha. Entonces, solamente tú eres capaz de descubrir o de conseguir la luz y la solución que puede salvarte. Entonces, creo que el ermitaño conecta con ese mensaje, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Tenemos que descubrir la luz que está dentro de nosotros para poderla hacer llegar a los demás y creo que esta experiencia que tú nos cuentas fue una manera de, entre tanta oscuridad que hubo, porque creo que esas fueron unas noches súper oscuras para las personas que vivieron la tragedia, pues esto fue una manera de sacar la luz y decir, mira, hay mucha oscuridad, pero aquí estamos nosotros para iluminar un poquito y darles un poquito de esperanza. Es el mensaje que me da a mí, no sé a ti. Qué bueno, qué bueno. Casi me haces llorar porque además estoy en una etapa así, como tú dices, un poco oscura. Y digo, me viene al pelo, me viene al pelo. Yo creo que el ermitaño es una carta fantástica y yo siempre digo a la gente, es descubrir que dentro de ti está la luz. Porque es que yo te puedo decir a ti 20 cosas, te pueden salir, a mí me ha pasado, yo no sé si te ha ocurrido, tengo una anécdota, que hay personas que le salen puras cartas, que no hay cartas buenas ni malas, pero tú dices, bueno, le sale el sol, el mago, ¿no? Y tú dices, y la persona está como, ay, es que, pero dime, no me sale nada malo. Y yo, o sea, entonces, si no quieres ver lo que hay dentro de ti, pues más nadie lo va a ver. ¿Ok? Yo no te puedo decir a ti, bueno, estás guapísima hoy, ¿no? Es verdad. Pero eso, pero te tienes que sentir tú así. ¿Ok? Y es un poco el mensaje. Creo que el ermitaño es ese, es sacar la luz que tienes dentro, descubrirla y saber a dónde la vas a enfocar. O sea, hacia dónde la vas a canalizar, esa lamparita que está allí, pues a dónde voy, ¿no? ¿A dónde alumbro? ¿Ok? Alumbro hacia atrás, hacia adelante, ¿ok? Hacia mi pareja, hacia mis hijos, ¿dónde está el foco también de nuestra vida? ¿Ok? Hacia lo Y material. mostrarlo al mundo. A mí me gusta mucho en el Rider porque está en lo alto de una montaña. Y además, a mí es que, fíjate, me gusta mucho la música, ¿vale? Y Led Zeppelin, ellos, Jimmy Page era muy aficionado al ocultismo, al tarot y estas cosas, ¿no? Y hay un vídeo musical y aparte hay uno de los discos que dentro tiene la carta del ermitaño, ¿sabes? Pero como más grande, ¿no? Y está como en una montaña y alumbrando, ¿no? Esa oscuridad de la noche. Y a mí me recuerda a eso y me recuerda como es como el faro, es como un faro en el mar, ¿sabes? Que guía a los barcos para no chocarse contra las rocas, ¿no? Y ese ermitaño a mí me habla mucho de eso, de busca en tu interior, haz esa introspección, que luego con esa luz que tú tienes podrás guiarte y una vez que tú sepas por dónde vas ya puedes guiar a otros. Y es que es mi carta favorita, me chifla. Así que, jolín, qué Es pasada que que haya salido. como te Y tu digo, interpretación, que es súper bonita, me encanta cómo te expresas. como te digo, el tarot no miente. No miente. Entonces, voy a la gente, a veces, bueno, es que es que eso no es así, le digo. Y después te dicen, tú tenías razón. ¿Ok?
Y yo creo que el tarot siempre tiene la razón y a veces puede ser que a nosotros nos cueste interpretar el mensaje, pero en este caso ha sido perfecto. Bueno, Ninfa, un millón de gracias, de verdad. Me encantaría tener la oportunidad de que nos volvamos a encontrar físicamente, ya sea en el próximo congreso, donde Ay, sería sea. genial. Y de verdad que muchísimas gracias por la labor que hicieron. Yo que tuve la oportunidad de estar allí. Uy, ya que me mandó un mensajito que se iba a acabar. De verdad que fue una oportunidad fantástica. Y de verdad que te felicito a ti y a todo el equipo por todo el trabajo que hicieron. Además lo hicieron de corazón, porque siempre recuerdo la emoción que sintieron en el Congreso de Barcelona cuando les entregaron también la donación. ¿Te acuerdas que les pintaron una obra? Y para mí ese Sí, sí, momento sí, sí. fue súper significativo. O sea, lo Además recuerdo que como si fíjate, el cuadro lo subastaron, que era el cuadro que pintan siempre en directo la allí, templanza. el que pertenece al Congreso, en este caso era el 14 Congreso, era la Templanza, subastaron, le tocó a Juana Palomo, a Juana María Palomo, que además ahora es alumna mía, tú fíjate. y, y lo cedió. O sea, ese cuadro y el dinero, o sea, el cuadro se lo quedó ella, pero el dinero que se sacó nos lo cedieron desde la escuela a Tarotistas Unidos por el Mundo y fue a Bahía Blanca. O sea, aquello también fue precioso, ¿eh? No nos lo esperábamos. Fue una pasada, fue una pasada. Bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Gracias que por aquí nos dicen que preciosa entrevista. Bueno, yo creo que yo me he Muchas sentido gracias. súper cómodo y de verdad, de nuevo, Y yo mil doy las gracias. gracias, si me permites, a Gaynor, que estaba presente, que también es teacher mía, y a los compis de la comunidad de Gaynor que están aquí mandando mensajitos. Brujita Moni, Sam, ha estado también Ana Luna, así que os mando un besazo. Corazones, muchas gracias. Mira, está Conchi de Tarot Sentidos, que también pertenece a la comunidad de Tarotistas Unidos. Y mil gracias a todos los que habéis venido y por supuestísimo gracias a ti por esta oportunidad de mostrar al mundo lo que hacemos. Muchas gracias y por dignificar el tarot. Y recuerden seguirnos a los dos en nuestras cuentas, tanto por aquí como por la otra, que no nos vayan a cerrar después. Y yo estoy comprometido en hacer, pasa que todavía no me lo han confirmado, otras entrevistas también con actividades e iniciativas de compañeros que dignifican y honran el trabajo que hacemos. ¿Ok? Qué bonito, Bueno, un beso. qué bonito. Un abrazo muy grande y Besitos. te dejo porque ya es la hora de la cena. Gracias, gracias, gracias y Chao. feliz fin de semana. Igual.